Bueno, tiempo ahora para centrarnos en la salud, gracias a nuestra colaboración con HM IMI Toledo. Hoy vamos a hablar sobre las infiltraciones con PRP. ¿Y qué es esto? Pues plasma rico en plaqueta, ¿verdad, Lidia? Sí, es un tratamiento que se dio a conocer porque lo utilizaban los deportistas de élite para la recuperación de lesiones, pero ya es bastante popular. Por ejemplo, se puede aplicar para la artrosis de rodilla. Bueno, pues vamos a hablar de ello con el doctor Daniel Velarde, traumatólogo de HM IMI Toledo. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, decíamos que como en muchos casos se dio a conocer por los deportistas de élite, pero ya se utiliza para diferentes dolencias. ¿Cuáles son las más habituales? Bueno, lo más habitual para el uso del plasma rico en plaquetas suele ser las tendinitis, las entesopatías, las tendinitis, el manguito rotador, las epicondilitis, las fascitis plantares. Y hay un uso muy interesante que ahora que he escuchado que tenéis a un compañero lesionado, sí, que es para la recuperación de las roturas fibrilares. Mejora mucho el tiempo de recuperación. Pues nada, le damos desde luego el contacto porque está ahora en lo más absoluto de la lesión que se la produjo ayer. Sí, es que la historia es la típica, de sentir un golpe en la pierna. Eso es. ¿Y en qué consiste exactamente la técnica? ¿Cómo funciona? Sí, bueno, el plasma rico en plaquetas lo que hace es aprovechar la capacidad del cuerpo humano, la técnica, digamos, los recursos del cuerpo para autorrepararse. Aprovecha eso, concentramos una parte de la sangre, se saca una muestra de sangre al paciente, eso se centrifuga y utilizamos una fracción que tiene el plasma con las plaquetas, que tienen factores de crecimiento que estimulan al cuerpo a reparar las lesiones que se van haciendo en los tendones, en los músculos y también en algunas estructuras como los meniscos y en el cartílago articular, baja sobre todo la inflamación, disminuye el dolor. ¿Y qué pasa cuando se inyecta? ¿Este es el efecto que tiene? Sí, bueno, generalmente además ahora tenemos la posibilidad de infiltrarlo guiado por ecografía, entonces buscamos justo dónde está la lesión, entonces ponemos ese medicamento, ese concentrado en el sitio donde está la lesión y eso, como les decía, las plaquetas tienen unas moléculas, unos factores de crecimiento, que eso aparece pues en los hematomas, por ejemplo. Nosotros eso lo concentramos para que tenga más potencia, se coloca justo en el sitio de la lesión y las células de la zona empiezan a repararlo. Ese proceso toma más o menos unas 3 semanas en cuanto a reparación, pero el alivio del dolor suele ser mucho más rápido. Bueno. ¿Hay que tener cuidados después de la infiltración? No, la verdad es que una de las grandes ventajas de esta técnica es que es muy segura. Precisamente como vamos muy dirigidos, no tenemos que poner grandes volúmenes y al ser un producto que se obtiene directamente de la sangre del paciente, no hay problemas de incompatibilidad. O sea, no te va a dar una alergia, una reacción adversa. Como mucho se nota un poquito de presión en la zona donde hemos puesto el líquido, pero el paciente puede volver a sus actividades normales. Es muy, muy cómodo y muy seguro, muy seguro. ¿Cuánto tiempo dura el efecto? ¿O es que supone la recuperación de la lesión completa? Sí, el efecto en sí, el efecto, digamos, máximo lo vemos como a las 3 semanas, pero sabemos que recuperan bastante antes. Por ejemplo, para las roturas fibrilares, como la que le ha pasado a Agustín, disminuye el tiempo de recuperación, que normalmente sería de unas 3 semanas, lo disminuye a 10 días más o menos, de media. Pero dependiendo ya de cada patología, pues sabemos diferentes duraciones. El efecto por una tendinitis del manguito rotador sabemos que dura por lo menos 1 año. Para las trocanteritis, que son muy comunes, las tendinopatías del glúteo, el efecto sabemos que dura por lo menos 2 años. Esto depende de los estudios que se han ido haciendo, pues sabemos más o menos periodos, pero en general tiene muy buen rendimiento en cuanto a en cuanto a duración del efecto de la infiltración. Nos está escuchando Agustín, así que se apunte apunte la técnica porque está muy atento. Sí, nos está aquí escribiendo por WhatsApp diciendo que lo está escuchando. ¿Y esto funciona con una sola sesión o habría que aplicarlo varias veces? Depende de la lesión, del tiempo que dure, la gravedad y demás. En muchos pacientes con una infiltración es suficiente. Es verdad que hay protocolos que lo repiten 3 infiltraciones en unos pocos meses y demás, pero la grandísima mayoría con una infiltración mejoran notablemente. En los casos más refractarios, pues igual que pasa con cualquier otra técnica, pues a veces tenemos que insistir o cambiar de modalidad. Esto muchas veces se utiliza, por ejemplo, para evitar cirugías y a veces en algunos casos que no mejoran, pues habrá que pasar a la cirugía como con cualquier otra técnica, pero sí que nos ayuda a disminuir la cantidad de pacientes que tienen que pasar por quirófano. ¿Funciona en general con cualquier tipo de paciente? Quiero decir, en cuanto a la edad o en cuanto a si se trata de un deportista o una persona que no suele hacer en cambio actividad física. Sí funciona. La diferencia, digamos, un poco el uso que le vamos a dar.
sea, digamos que cuando uno ya es mayor suele estar más relacionado con problemas de tendinitis crónicas y demás, y en gente muy joven, o sea, una persona de 20 y pico, 30 años probablemente, lo utilicemos para recuperación deportiva, lesiones deportivas. Pero, por ejemplo, una cosa interesante que tiene, son muy frecuentes las roturas meniscales degenerativas alrededor de los 50 años, que generalmente pues, son personas que juegan al pádel y demás, o hacen deporte de algún tipo y les limita. Y sabemos que en esas personas también viene muy bien la infiltración ecoguiada en el perimeniscal, alrededor de los meniscos, para que puedan volver al deporte antes. O sea que tenemos un poco un espectro bastante amplio en el que lo podemos utilizar. Ajá. Y Y esto la pues, otra ventaja es que Sí. como, perdón, sí, si sí. te puedo decir, como es muy seguro, no tenemos tanta restricción, por ejemplo, los corticoides, que es otra cosa que se infiltra, además de que a largo plazo es un poco dañino para los tejidos, uno de los efectos secundarios que tiene es que puede subir el azúcar en sangre. Y entonces ese problema no lo tenemos con el plasma, con la PRP. Claro. Entonces en pacientes diabéticos lo podemos usar con bastante seguridad. ¿Y esto podría ser una solución que nos retrase o incluso nos evite pasar por un quirófano? Sí, 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 sí. Además es una de las cosas que lo hace más interesante, porque siendo una técnica que es muy poco invasiva y que se hace en una hora en total, desde que se saca la muestra hasta que se infiltra, nos evita un porcentaje bastante alto de pacientes pasar por quirófano, que además son problemas que tampoco tienen cirugías muy resolutivas, es decir, o sea, por ejemplo, una epicondilitis, una tendinitis del manguito rotador sin rotura, la cirugía no tiene un rendimiento tan alto. Entonces, todas las que podamos evitar, mucho mejor. Ujú. Y tiene otros usos también, ¿no? Usos relacionados con la estética, incluso también me pone aquí Lidia como alternativa al trasplante capilar. Sí, no es mi área de experticia precisamente, Ujú. pero sí que se utiliza para este tipo de procesos precisamente porque al llevar un estímulo, digamos, para la regeneración celular, pues, y además un efecto un poco antiinflamatorio en ciertos tipos de alopecias puede ser efectivo. Ujú. A ver, lo que mucha gente a lo mejor se plantea, ¿es muy costoso un tratamiento con estas PRP? Bueno, es más caro que una infiltración con corticoides, por ejemplo, ¿no? O con ácido hialurónico. Pero yo no diría que tienen el mismo uso. ¿Cuánto es más costoso? Esto se ha estudiado y sabemos que aunque cuesta dinero, o sea, no es una técnica barata, es más económico, digamos, que pasar mucho tiempo en rehabilitación, que tener una baja prolongada. Entonces, como hablamos de que nos va a dar una recuperación relativamente rápida y nos va a quitar otros tratamientos que a la larga son más caros, pues digamos que es razonable el costo-beneficio. Efectivamente, porque hablamos de coste económico, pero ¿y el coste emocional de estar un montón de tiempo sin poder hacer actividad Claro, física o estar limitado o condicionado en el, claro. en el día a día? Eso ya es más complicado de medir Sí, con dinero. sí, efectivamente. Ujú. Doctor Daniel Velarde, traumatólogo de HM IMI Toledo, gracias por atender la llamada de Radio Castilla-La Mancha. Buen día. Muy buen día, hasta luego.